Bien, Dios les bendiga esta noche a todos los hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio del Nuevo Testamento. Es una, es una introducción, un panorama de lo que representa el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento en sí involucra la teología paulina, la teología petrina, la teología juanina, involucra todo el marco histórico del Nuevo Testamento, involucra la apocalíptica, ¿verdad? Este es un complejo corpus de teología, el Nuevo Testamento. Pero aquí estamos haciendo un panorama que nos ayude a comprender, ¿verdad? Que nos ayude a comprender eh, todo lo que es Nuevo Testamento, todo lo que es Nuevo Testamento para que podamos hacer una exposición de la palabra de Dios con un poquito más de profundidad. Hoy nos toca ver el Evangelio de Juan. Ya hemos visto los primeros tres evangelios en el orden cronológico, Mateo, Marcos y Lucas, que estos son llamados evangelios sinópticos. Vamos a ir ingresando entonces. Usted puede llevar su clase ahí en el material de PDF o el libro que se les compartió para que puedan ir comprendiendo el abordamiento de la clase. Vamos a ir iniciando comprendiendo el Evangelio de Juan. Objetivo A, explicar por qué Juan omitió muchos sucesos que están escritos en los sinópticos, o sea, en Mateo, Marcos y Lucas. Objetivo B, analizar las palabras, señales, creer y vida con relación al propósito de Juan. O sea, ¿cuál es la relación de estas tres palabras importantes utilizadas en este evangelio con el propósito del escritor al redactar su registro? Vamos viendo el autor, fecha y propósito. El autor del cuarto evangelio fue el apóstol Juan. Era pescador, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. Tenía quizás unos 25 años cuando Jesús lo llamó y tal vez para ese tiempo era seguidor de Juan el Bautista. O sea, hay una gran probabilidad de que nuestro autor o escritor, perdón, porque el autor es el Espíritu Santo, nuestro escritor Juan, llamado el teólogo o el apóstol del amor, fuese discípulo de Juan Bautista. Ahora, hay una cuestión importante que debemos comprender aquí. Es que este hermano de Juan, llamado Jacobo, es el Jacobo que fue asesinado por Herodes cuando Pedro fue capturado, ¿verdad? Que ese registro creo que está en el libro de los Hechos, capítulo, no sé si está en el 12 o el 11, por ahí creo que está. Cuando dice el escritor de Hechos que am, Jacobo fue muerto a espada y Pedro fue encarcelado, ¿no? Creo que muchos hemos leído ese registro. Entonces, hay muchos Jacobos en la Biblia, hay muchos Jacobos, pero hay que diferenciar que este Jacobo era hermano de Juan, hijos de Zebedeo. También a estos Jesús les llamó los hijos del trueno.
Y estos los llevó la mamá frente al Señor para pedir, de que uno fuese sentado a la derecha y el otro fuese sentado a la izquierda. Estos dos hijos de Zebedeo, la mamá no conocemos el nombre, pero esta es la identidad de estos hombres. En lo que respecta a Juan, se dice que era el más joven de los apóstoles, con una edad promedio de 25 o 20 años. Esa es la edad promedio de Juan. Ya todos los demás apóstoles eran mayores, muy mayores de edad. Juan era uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, o sea, es algo que no lo podemos explicar. Eh, Usted ve, el Señor amaba a todo mundo. El amor de Jesús es imposible de explicar. No podemos explicar el amor del Señor. No podemos medirlo tampoco. Tampoco lo podemos evaluar, mucho menos razonar. Pero sí, Él era uno de los más cercanos. Había un ciclo que Jesús escogió, usted lo puede ver en el monte de la transfiguración, que estos tres hermanos o estos tres discípulos, uno de ellos era Pedro, el otro era Jacobo, el otro era Juan. Estos tres eran muy cercanos al Señor, ¿verdad? No sé por qué, pero algún propósito tenía el Señor, porque Él no hacía distinción de personas y a todos los amaba por igual, pero siempre hay alguien que está muy de cerca, siempre hay alguien que tiene un lugar especial en el corazón del maestro, y en este sentido, Juan era uno de los tres, ¿verdad? Juan era uno de los tres. Ahí está la cita bíblica que yo le recomiendo que usted las pueda corroborar en casa, como todo buen estudiante diligente. Usted vea la cita bíblica para que comprenda bien el argumento y la narrativa del manual. El amor del Señor cambió a Juan. En los primeros días Jesús lo llamaba hijo del trueno. O sea, aquí hay una cuestión muy importante, que es algo que la ley no pudo hacer. ¿Por qué? Porque la ley no tenía esa dinámica, la dinámica de la transformación. El único que podía ofrecer una transformación integral al ser humano era el Mesías redentor del universo. ¿Por qué? Porque era el único que tenía el poder en su personalidad de poder transformar un corazón, una personalidad, de un estado a otra. Juan era uno de los hombres violentos que tenía Jesús. Entre ellos estaba Pedro, su hermano Jacobo, Simón, el celote. Eran hombres violentos, eran hombres temperamentales, ¿verdad? Los celotes eran temperamentales, hermano. Esos tipos le montaban una emboscada a un pelotón romano y hasta ahí llegó. Eso no les temblaba la mano para empuñar una espada. Pero vemos acá el efecto transformacional del Señor Jesucristo, que vino a cumplir la ley y que era el único que podía ofrecer una transformación interna al hombre. Porque hay algo que debemos entender. El hombre no fue creado en pecado. El hombre fue creado en un estado de santidad completa. El hombre era santo hasta en los pensamientos. Su forma de ser y actuar era un niño en el sentido de la inocencia. Entonces, el ingreso del pecado al orden natural, en este caso al hombre primero y después a la naturaleza,
fue distorsionando todo, manchó el estado de santidad perfecta, manchó el estado de santidad en el que el hombre fue creado. Amén. Entonces, eso fue distorsionando poco a poco la creación, fue distorsionando poco a poco la personalidad del hombre. De ser una persona amorosa, se fue convirtiendo en un ser violento, ¿verdad? Vemos el primer homicidio, Caín mató a su hermano y después vemos a un hombre llamado Lamec que mató a dos personas y ahí se va degenerando el ser humano hasta convertirse en lo que hoy es, ¿verdad? En lo que hoy es. Entonces, el único que puede revertir eso se llama el poder o es el mismo Jesucristo a través de su poder grandioso de transformación en la vida del hombre. Una transformación que solo puede llegar al hombre a través del arrepentimiento y la conversión, que está a disposición del hombre, pero que no será forzado. Es una cuestión de decisión personal y voluntaria para poder ser transformado. Jesús cambió la vida de Juan de un hombre violento, iracundo, de un hombre intrépido, a una persona de puro amor. En sus escritos podemos ver los rasgos enormes de la nueva personalidad con la que Juan eh, escribió, vivió, ministró el amor del Señor a las demás personas. Ya no más fue llamado hijo del trueno, ¿verdad? Ya no más fue llamado hombre violento, sino que fue llamado después el apóstol del amor. Juan quiso mandar que descendiese fuego del cielo para destruir a los samaritanos. Eso está en Lucas 9:54. Cuando los samaritanos despreciaron al Señor, lo desecharon, lo rechazaron. Juan se le acerca al Señor y dice, Señor, ¿quieres que mande que caiga fuego sobre los samaritanos? Y el Señor le contesta que no es el propósito de él perder las almas, sino que el propósito de él es salvar, ¿verdad? Entonces, esto podemos ver nosotros que produjo un impacto en la vida de Juan y entendió que las cosas no se resolvían a través del fuego, a través de la espada o a través de la violencia. En Cristo las cosas se resuelven por obra y poder de Dios. Y que nuestra posición en Cristo, amados hermanos, es de reflejar su carácter, de reflejar su amor, su gracia y su misericordia. Vamos a ver la fecha aproximada. El Evangelio de Juan fue escrito entre los años 80 al 95. Si nosotros revisamos Apocalipsis, Apocalipsis está más o menos esa fecha, entre el 90 y 98 después de Cristo. Es posible que Juan escribió primero su evangelio, su historia, su narrativa, planteó su propio enfoque acerca de Cristo, qué es lo que él vio en Cristo, y después escribió el Apocalipsis, ¿verdad? Que es un libro increíble. Probablemente dice después de 20 años de la escritura de Mateo, Marcos y Lucas. Observe que esto fue de 50 a 70 años después de la resurrección de Cristo. Hay algo importante que me asombra aquí,
y es el control del tiempo por parte del Señor. Si hay algo admirable, maravilloso de nuestro Creador, es que Él tiene el control del tiempo. Amados, Él esperó todo este tiempo para que en el momento adecuado de la vida de los escritores se pudiese registrar un texto sagrado que viniese a formar parte de su libro único, histórico y maravilloso llamado la Biblia, con palabras inspiradas que registran la vida plena e inspiradora del Espíritu Santo y que produce transformación al hombre, que cambia la vida del hombre, que hace surgir la esperanza cuando el mundo está en tinieblas. La palabra de Dios está sellada con la sangre de Cristo. Es el soplo de vida del Creador. Es el código por el cual los muertos serán juzgados en aquel día. Es el código infalible que produce una transformación en la vida de los hombres. Eso es lo que más me encanta de esto. Ver el tiempo, cómo transcurre el tiempo y el Dios invisible espera precisamente el momento para trabajar en su libro. ¿Verdad? Es increíble. Por eso es que la Biblia no puede ser destruida. Bueno, Juan escribió por lo menos 20 años después de que Lucas escribió Hechos. Mire qué increíble esto, ¿no? Recuerde que Lucas escribe dos libros, va. Escribe el Evangelio según Lucas y escribe el libro de los Hechos, que correctamente debía de llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. ¿Ok? Así debiera de llamarse. Pero que la tradición le puso por título el libro de los Hechos de los Apóstoles. Está bien, pero quien es el eje y motor de esto es el Espíritu Santo. Entonces, en el 63, Hechos fue escrito. Y por lo menos dice 10 años después de que Tito destruyera Jerusalén en el 70. En el año 70 después de Cristo, se cumplió la palabra que el Señor le habló a los discípulos cuando estos le mostraron los grandes edificios del templo construido por Herodes y todas las piedras preciosas y todo lo bello, los ornamentos de oro, etcétera, etcétera, que contenían este edificio maravilloso. Jesús dijo, he aquí os digo que no quedará piedra sobre piedra que sea derribada. Entonces, en el año 70 se cumple esta profecía porque la sociedad judía se rebeló de una manera monumental contra el Imperio Romano. Allí se dice que murieron más de 1 millón de judíos en esa rebelión. Entonces, algunos historiadores dicen que los mismos judíos quemaron el templo. Otros dicen que Tito destruyó el templo. Entonces, sea lo uno o lo otro, la palabra del Señor se cumplió exactamente. Bueno, el Evangelio era bien conocido para entonces. Los seguidores del Señor lo habían predicado por todos lados. El Evangelio de Juan fue uno de los últimos libros del Nuevo Testamento. Mire lo que le estoy diciendo. En el orden cronológico de los libros del Nuevo Testamento aparece Apocalipsis. La cronología es de acuerdo a la fecha, ¿no? De acuerdo a la fecha. Así como está el 1, 2, 3, 4, así hay un orden cronológico. Entonces, Apocalipsis es el último libro que se escribe, creo. O el último libro del Nuevo Testamento. Entonces, por eso es que
la escritura de Juan está relacionada con la fecha aproximada de la escritura del libro de Apocalipsis. Pero en el orden en que están ubicados los libros en la Biblia, no es de acuerdo a cronología, sino que es de acuerdo a contenido, ¿verdad? Es de acuerdo al contenido. Por ejemplo, el contenido de Mateo es exactamente lo que se necesitaba para enlazar a Malaquías o el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es exactamente el contenido de Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo expresa abiertamente y minuciosamente todas las citas bíblicas que están en el Antiguo Testamento y que hablan del Mesías. Entonces Mateo presenta al Mesías judío, Mesías prometido a Israel. Entonces, esa conexión de contenido enlaza con el Antiguo Testamento. Y es así que vemos que, escuche bien, Mateo es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero si nos vamos y hacemos un análisis del libro de los Hechos, ¿qué pasa con el libro de los Hechos? Entonces, tenemos el cuerpo de los 4 libros que cuentan la historia de Jesús. Tenemos el libro de los Hechos que registra los hechos del Señor Jesucristo a través de la iglesia. Después del libro de los Hechos, tenemos un cuerpo que se llama las epístolas. Las epístolas paulinas, las epístolas generales, entre ellas las de Pedro, las de Judas, las de Santiago, y están las epístolas juaninas, que son las 3 cartas de Juan. Entonces, ¿cuál sería el puente teológico entre el cuerpo de los evangelios, que son 4, y el cuerpo de las epístolas paulinas, que son 13? Nada más y nada menos que el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos cuenta la historia del expansionismo del cristianismo cuando se le predica a los de la circuncisión, se le predica a los gentiles. Vemos a Pablo entrando a muchas naciones gentiles. Entonces, ese es el puente correcto entre los 4 evangelios y el cuerpo de las epístolas paulinas y epístolas generales, ¿verdad? Entonces, por eso podemos comprender que los libros de la Biblia están ordenados en la Biblia de acuerdo a contenido, ¿ok? De acuerdo a contenido, no de acuerdo a la fecha. Ahora bien, solo las cartas de Juan surgieron después de su evangelio. Mire qué tremendo esto, ¿eh? Solo las cartas de Juan surgieron después de su evangelio. Conocer la fecha de este evangelio nos ayuda a discernir su propósito. Vamos a ver el propósito del libro del evangelio de Juan. El propósito de este evangelio está claro en Juan 20, 30, 31. Vamos a ver Juan. Usted debe tener siempre su Biblia allí. Juan 20. Vamos a ver Juan 20. Está. Amén. 30, 31. Creo que alguien lo tiene ahí, léalo. Juan 20:30, pastor. Dele. Amén. Bájale la voz de mi hija. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Es un propósito simple, pero muy,
muy preciso, ¿verdad? Es un propósito, gloria a Dios. Ok, entonces el propósito era mostrar que en este registro las obras que Jesús hizo describían que Él era el Cristo y que para que hubiese vida había que creer en el Cristo, que significa el ungido de Dios. ¿Da? La palabra Cristo, Cristo en griego es ungido, ungido, y Mesías en hebreo es el Salvador, el Salvador. ¿Ok? Entonces, la palabra Jesucristo sería el Mesías ungido, el único, el único capacitado para hacer el trabajo en la cruz del Calvario y posteriormente. Cuando Juan escribió este evangelio, la vida y las enseñanzas de Jesús ya eran conocidas. Juan no necesitaba repetir lo que los otros evangelios habían hablado. Eso está muy claro. Pero habían falsos maestros que atacaban el evangelio. Estos negaban que Jesús fuera el Hijo de Dios que se encarnó. Entonces aquí viene el porqué de la naturaleza del Evangelio de Juan es diferente a los evangelios sinópticos. Mateo enfatizó que Jesús era el hijo de David. Vimos su genealogía. Lucas, que él era el hijo del hombre. También vimos la genealogía en Lucas. Pero Juan enfatizó que Jesús es el hijo de Dios con H mayúscula. En Juan Jesús se refiere a Dios como mi padre 35 veces. Mi padre. Esta expresión mi padre no era una expresión como la podemos pronunciar nosotros, en el sentido que somos criaturas. No, aquí Jesús la expresa desde el punto de vista que él era, o sea, él era el Hijo de Dios, que Jesús procedía de Dios. ¿Ok? En esa expresión, mi padre es como cuando usted como hijo de su papá, de su progenitor, usted dice, mi padre fulano de tal. ¿Ok? Así es como Jesús se expresa del Señor, del Creador, de su Padre. Mi Padre, 35 veces. Afirmó, número 2, afirmó que él era igual con Dios. Juan 5:18. Él era igual con Dios. O sea, estas expresiones son profundas, ¿verdad? Son profundas. Algunos historiadores le llaman al Evangelio de Juan el vuelo del águila, porque el águila se remonta a las alturas, ¿verdad? Y tiene una profundidad de visión enorme. Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, en esencia, que es la esencia es el ser profundo. ¿Cuál es su esencia? El alma. Ese es su ser profundo, ¿verdad? El alma y el espíritu. Entonces, Jesús dice, mi Padre, y se hace igual a Dios por su naturaleza. Juan no registra la genealogía de Jesús ni su nacimiento. Más bien enfatiza que Jesús era con Dios en el principio. Usted puede ver en el texto 1 del capítulo 1, en el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios. Entonces, Juan no describe
no escribe de la niñez. Ya habían 3 libros, o ya habían 2 libros más. Ni la tentación, ni la transfiguración de Jesús. No dice nada sobre las parábolas, la ascensión, ni la gran comisión. Juan no menciona esto. ¿Por qué? Pues ya sabemos por qué. Porque quería presentar un registro de Jesucristo que hablase de su deidad, porque existía la amenaza latente, y hasta el día de hoy existe, de falsos maestros que niegan su deidad, o que en ese momento negaban su deidad. ¿Qué significa la deidad? Que Él es 100% Dios. Esa es la deidad. No es un ángel. Un ángel no posee deidad. Un ángel es un ser celestial en el orden creado, pero la deidad es Dios en el orden divino. No es creado, es increado. Él es la causa de la vida. Entonces, el ángel es semejante a Dios en el sentido de inmortalidad. Tiene poder, aunque sea limitado, tiene sabiduría perfecta, tiene muchas cosas, pero nunca es un ser divino. Por eso los ángeles, usted ve que Juan se arrodilla ante ellos para adorarlos, no aceptaron adoración, porque no tienen el orden divino. Son servidores, ¿ok? Son servidores. Cuando en la iglesia está el culto y dice la gente, dicen los hermanos, invocamos a los ángeles para que vengan a sanar, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Los ángeles no hicieron sanidad. Los ángeles son mensajeros, son servidores nuestros. Han sido servidores del pueblo de Dios a través de la historia, tanto de los israelitas como de la iglesia del Señor. Como le dijo el ángel a Juan, soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Entonces, el invocar ángeles para que vengan a sanar es antibíblico, porque el único que usurpa esas funciones es Satán para crear el error. Pero los ángeles santos del Señor saben cuáles son sus límites y saben cuáles son sus asignaciones. Punto y final. El único que puede ser invocado en el culto para sanar, para liberar, para restaurar, se llama el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el pastor de la iglesia. Él es el pastor, Él es quien nos está guiando a través de este camino hacia un encuentro con nuestro Salvador. Entonces, por esa razón, Juan presenta sin número de evidencias que describen a Jesús como un ser divino y no solamente hombre. Ok, bueno, vamos a ir avanzando. 3 palabras importantes en este evangelio que son descritas o llamadas, una de ellas señales, que Juan a los milagros le llamó señales. La otra palabra es creer. Es importante la palabra creer. Es importante creer. Para ver a Dios moverse hay que creer. Y la palabra vida es fundamental porque está relacionada con la obra del Mesías en la cruz. Veamos la primera palabra, las señales. Es la palabra que Juan usa para los milagros de Cristo. ¿Por qué señales? Estas tienen un propósito en Juan. Las señales ayudaron a la gente a saber que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Jesucristo realizó muchas señales. Señales enormes. La multiplicación de aquellos panes y aquellos peces es una señal grandiosa. Estas eran señales jamás hechas en Israel. Eliseo creo que multiplicó unos cuantos panes por allí en los profetas.
Pero la señal que Jesús hace en dos ocasiones, en multiplicar los panes, es una señal extraordinaria. Es una señal enorme. Otra señal, sanar a un leproso. Es una señal enorme. ¿Por qué le dice? Ve y muéstrate al sacerdote con la ofrenda que ordenó Moisés. Esa era una señal que le decía al sacerdote, el Mesías llegó, porque la lepra no podía tener cura. Solo el Mesías podía limpiar la lepra. Y fue ignorada, por supuesto. Fue ignorada. Esas son las señales que Jesús hizo. Milagros extraordinarios que ningún profeta del Señor pudo hacer, ni le era dado hacerla, porque estaban reservados al Mesías. Hacer caminar un paralítico. En los profetas vimos que Eliseo resucitó un niño, igual Elías, pero hacer caminar a un paralítico que llevaba toda una vida tirado en la cama o en el suelo desde que nació, eso era algo raro, único en su naturaleza. Juan eligió 7 para enfatizar la deidad de Cristo. Luego estudiaremos más sobre la verdad espiritual relacionada con cada una de las señales. Bueno, en la figura 3.8 yo le dejo de tarea a usted que usted analice esas 7 señales en la figura 3.8. Analícela, ahí está descrito todo. El texto, la señal, la verdad que encierra, todo está allí. Yo le dejo de tarea a usted que usted analice eso. Analícelo y verá la riqueza que está encerrada allí. 5 de estas 7 señales están registradas solamente en Juan. La alimentación de los 5,000, le acabo de decir eso. Cuando Jesús camina sobre el agua es otra señal extraordinaria. Pero la señal pública es la alimentación de las 5,000 personas. La señal de caminar sobre el agua solo fue dada a los discípulos. Primero, pues porque era de noche. Segundo, porque era con ellos el trato. Entonces, otra señal que también para mí es pública es cuando el agua se convierte en vino. Otra señal increíble. Vamos a la segunda categoría de palabras, creer. Juan usó la palabra creer aproximadamente 98 veces en su evangelio. Esta es una palabra de acción mostrando que algo sucede. Como enseñó Juan, lo que significa creer en Jesús mediante ejemplos. Creer es la palabra que muestra la respuesta de la gente a Jesús. Si ellos creían en él, pasaban a ser sus seguidores, pero si no creían, comúnmente llegaban a ser a sus enemigos. La mujer en el pozo creyó, ¿verdad? La samaritana, y al creer fue y les contó a otras personas acerca de él. Entonces vemos un testimonio activo. Creer testifica. Creer testificó. El oficial y su casa creyeron en Jesús. Muchos judíos comenzaron a creer en Jesucristo y él les dijo que serían realmente sus discípulos y seguidores si continuaban obedeciendo sus enseñanzas. El hombre ciego de nacimiento creyó en Jesucristo después de ser sanado y expresó su creencia testificando con energía de Jesús y adorándolo. Entonces, para Juan era importante y fundamental comprender la palabra creer. Si no creemos, no veremos la gloria de Dios. Y eso quedó muy marcado cuando el Señor va a visitar a Marta y a María porque habían enterrado a su hermano. Vamos a la tercera categoría de palabras, vida. La vida es el resultado de creer en Cristo. La vida es el resultado de creer en Cristo.
el que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que dice el texto de Juan. Creo que es Juan 3, por ahí, 3:36. No recuerdo el texto. Entonces, es fundamental comprender que la vida, pero ¿cuál vida? ¿Qué vida está mencionando Juan aquí? ¿Qué tipo de vida es tan preponderante para Juan que la deja centrada en su texto y la deja enlazada con su propósito para que creyendo tengáis vida en su nombre? Esta vida es vida eterna. Es la vida eterna que Dios ofrece a través de la muerte de Cristo. Vida eterna que en su momento le fue dada a Adán y a Eva en el inicio, pero que ellos debían comer de un árbol llamado árbol de vida. Eso los uh, les daría vida para siempre. Preguntémonos, ¿qué hubiese pasado si Eva rechaza la oferta de Satanás y Adán rechaza la oferta de Satanás? ¿Qué hubiese pasado? Hasta este momento, Adán y Eva estuvieran vivos, porque no había muerte y estarían jóvenes, porque la vejez entró con el pecado. Dios no creó el ser humano para que envejeciera, Dios lo creó para que fuese eternamente joven. Por eso se han creado cualquier tipo de películas en Hollywood que hablan de la fuente de la eterna juventud y vemos a muchos géneros de películas hablando acerca de la juventud eterna y la vida eterna. ¿Por qué? Porque ese es el anhelo del hombre. Dios no creó al hombre viejo, ni anciano, ni para que envejeciera, mucho menos para que muriera. Dios creó al hombre para que fuese eternamente joven y no muriera. Por eso puso un árbol que daba fruto de vida. ¿Ok? Entonces, hasta este día existiese Adán y Eva y nadie muriera en el mundo. Y el infierno solo tuviese a los ángeles caídos que fueron encerrados allí para el día del juicio de ellos. Ningún hombre muriera. Ningún hombre. Entonces, la vida eterna es la que Dios ofrece a través de el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo la veremos? En este estado no podemos ver vida eterna, porque en este momento estamos bajo el orden adámico. ¿Cuál es el orden adámico? Este orden es que todos los que nacemos después de Adán, nacemos en pecado. Entonces, lo que está establecido para el hombre, morir una vez. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Cuando nosotros muramos. Ahí se cumple el orden adámico. Pero en este proceso interviene Jesucristo. Interviene el Señor en la historia y efectúa la redención de los pecados para aquellos que tomen la decisión de cambiar el orden. Yo tomé la decisión hace 30 años. Hace 30 años tomé la decisión. Entonces, cuando yo me convierto a Cristo y permanezco en Él y muero de acuerdo al orden adámico, que el que peca muere, ¿verdad? Como le dijo el Señor, el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día morirás. Y le quiso decir, ese día empezarás a morir. Y así fue. Fue envejeciendo, fue envejeciendo, fue envejeciendo hasta que murió. Entonces todos nacemos allí. Cuando nos toca morir, nuestro mayor desafío es morir, pero con Cristo.
Entonces, se cumple el orden adámico, porque la palabra se tiene que cumplir. Se cumple, alma que pecare morirá. Entonces, ¿qué sucede? Se da paso al orden de Cristo, la vida eterna. ¿Eh? La vida eterna. ¿A dónde? La vida eterna pertenece a otro orden. ¿Cuál es ese otro orden? El orden celestial. El orden celestial, que es donde están todos los seres creados por Dios, llamados ángeles, arcángeles, serafines, etcétera, etcétera. Y está el paraíso de Dios. Entonces, ahí se da paso con la muerte. Por eso en la Biblia ya no encontramos, para los que sirven a Dios, ya no encontramos la palabra muerte. Encontramos otra palabra que se llama dormir, a los que durmieron en él. ¿Por qué? Porque el milagro de Jesucristo, la nueva vida de Cristo, cuando entra en el hombre, cambia, cambia las consecuencias eternas del orden adámico. ¿Cuáles son las consecuencias eternas del orden adámico? El infierno de fuego. Murió sin arrepentimiento, se va para el infierno. Entonces el Señor cambia ese orden con su milagro en la cruz. Entonces yo me arropo con ese milagro, usted se arropó con ese milagro, mantengámonos ahí que el día que el Señor nos llame, vamos a cumplir el orden adámico. Pero, pero, entramos en un nuevo orden y es el orden de Cristo, la vida eterna. Hay muchas personas que creen que la vida eterna es un tema ficticio, es un cuento de hadas, es algo que, como no se puede ver, el problema es que no está establecido para que los vivos la vean. Eso se ve después de muertos. Mire qué increíble esto. La vida eterna se ve y se disfruta y se recibe después de muerto. Usted la recibe en Cristo ahorita. Ahí está el depósito. Ahí está su depósito. Ya usted está registrado en el libro de la vida. Pero no esta vida, en el libro de la vida del Cordero. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted muere en Cristo, a usted es trasladado no a pasear por el infierno ni a verlo. No, 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 que Dios jamás lo permita. Usted va directito a la presencia del Creador. Entonces, allí usted verá la vida eterna. ¿Qué es? ¿Cómo es? Bueno, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Que él conoció un hombre que murió y fue llevado al tercer cielo, hablando del mismo, hablando en tercera persona, para evitar un show teológico, para darle más realce a lo que vio y lo que oyó que él mismo. Y dice que vio cosas y oyó cosas que no le son dadas al hombre poder explicar. O sea, es tan grande y perfecta la belleza de la vida eterna que no se puede explicar, solo se disfruta. Entonces, para Juan es importante entender que la vida eterna es el resultado de creer en el Señor Jesucristo hasta la muerte, hasta el final, ¿verdad? Hasta el final. Entonces dice ahí, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es importante y fundamental creerlo, confesarlo y predicar. Ingresamos a la estructura del libro de Juan. Vamos a ver la introducción de Juan. La introducción es importante. Bueno, la introducción es del verso 1 al verso 18. Usted lo puede leer. Usted lo puede leer. Y si mientras estamos en la clase, usted lo lee y tiene alguna pregunta, usted
al final de la clase usted me hace la pregunta y yo con todo gusto le respondo. Pero sí es importante entender que todo lo que Juan expresa en estos versículos es una declaración teológica de grandes proporciones acerca de la deidad de Jesucristo. No era fácil para Juan escribir en ese tiempo de que el hijo de José e hijo de María era 100% hombre y 100% Dios. No era nada fácil. Pero el problema es que los falsos maestros que estaban haciendo un trabajo descomunal para desvirtuar esto, tenían rasgos griegos y por ende el conocimiento griego, la filosofía y mitología griega estaban empujando fuertemente al cristianismo, ahorillándolo para que no creyeran en la más grande de todas las doctrinas del cristianismo. La doctrina más grande es la deidad del Hijo de Dios. Ese es el pilar fundamental del cristianismo. Creer que Jesucristo es 100% Dios constituye nuestra fe en un muro infranqueable. Pero dudar o desconocer que Jesucristo es Dios nos deja en grandes aprietos. Yo le voy a decir una cosa. Hay mucha iglesia que no conoce esta doctrina. Hay mucha iglesia que no sabe nada de lo que es la encarnación del Hijo de Dios, que es otra doctrina. No saben nada de esto. ¿Por qué? Porque se ha dejado de enseñar. Se ha dejado de enseñar Biblia por remas de hombres regastados y malgastados. Eso es evidente. Entonces, hay un pasaje que dice, desde el principio era el verbo en griego es logos. En cierto momento yo le expliqué a usted que el verbo o la palabra logos es un verbo que explica o dícese de la palabra expresada que denota la identidad de un hombre. A través de las palabras, usted conoce la identidad de esa persona. Por ejemplo, si usted escucha a una persona que es un experto en sociología, usted dice, ese hombre es un todo sapiente. Si usted escucha a un experto en política internacional, usted dice, ese hombre sabe de política internacional. ¿Por qué? Por las palabras que pronuncia, por el saber, por el conocer. Eso dice quién es. Pero si usted quiere darse cuenta de alguien que es ignorante, o lo escuchen. Y usted dice, no, ese no sabe, no sabe nada. Entonces, aquí la palabra logos expresa a Dios a través de Cristo. Por eso el Señor dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. La palabra logos expresa a Dios, no lo explica, lo expresa. Una cosa es expresar y otra cosa es explicar. ¿Cómo es una expresión de Dios? Su amor. El amor. Su bondad es una expresión de Dios. ¿Dónde lo vimos? En Cristo. Cuando sanó a aquellos leprosos que decían, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Allí tuvo bondad. Cuando sanó a aquella mujer de flujo, allí vemos una expresión de Dios en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Ok, entonces esos versículos bíblicos usted puede analizarlos detenidamente en casa.
La introducción, bueno, es importante, contiene el mensaje de todo el Evangelio. En la introducción, del verso 1 al verso 18 del capítulo 1, vemos que Juan presenta tres temas importantes en su Evangelio. Uno, la persona principal es el verbo. El verbo es Dios, reconoce a Jesucristo en su, en su carácter de Dios. El creador es el Padre, el dador de vida y el que fue hecho carne. Jesús es el verbo que nos cuenta el Padre, lo que le estoy diciendo. Jesús es el verbo que nos cuenta el Padre. ¿A través de qué? A través de él. Dios no podía venir y hablar con los hombres porque esa no es su naturaleza, esa no es su forma de ser. Ese es el punto que tenemos que entender. Dios no podía venir, ya lo hizo con Israel, usó sus medios para hablar con Israel, pero que conste, no con todo Israel, solo con un hombre, y ese fue Moisés. Entonces, en esta ocasión, desciende en su hijo. Mire, desciende en su hijo. La deidad se encarnó y tomó forma de hombre. Y a través de su hijo muestra su bondad, muestra que él es creador, muestra que él es amor, pero también muestra que es fuego que consume. La segunda fracción vemos las palabras principales: vida, luz, oscuridad, testimonio, creer y verdad. Ahí las encontramos. La acción principal es el conflicto. Juan usó términos simples para describir batallas. La luz y la oscuridad se oponen la una a la otra. Usó palabras comunes para mostrar un gran conflicto espiritual. Mostró que Jesucristo es amigo de los que le reciben y caminan en la luz, pero él es juez y enemigo de los que lo rechazan y se quedan en la oscuridad. Juan hace un contraste entre el nacimiento físico y el espiritual, entre la gracia y la ley. Así vemos que Juan es un evangelio de conflictos y contrastes. Estos grandes conflictos se extienden a través de Juan hasta el conflicto final. Vemos el conflicto entre la cruz, muerte y la resurrección, vida. Jesús resucitó siendo el vencedor de la muerte. Esa es la tercera fracción o tercer tema principal en el Evangelio de Juan, es la acción. Vámonos a la conclusión. La conclusión enfatiza el resultado del Evangelio. Los que creyeron de verdad como Pedro seguían a Jesús. El creer inspira a servir. Mire qué lindo esta oración. El creer inspira a servir. Juan 21:19. De nada sirve que alguien crea en el Señor si no tiene deseo de servir. Pedro aprendió que creer en Jesús era más que confesar con palabras. Era la necesidad de darse a sí mismo completamente al servicio. Todo el que cree en Jesucristo le sirve de alguna manera. Eso es correcto y verdadero. Vamos a ver las enseñanzas de Jesús en Juan. Hemos analizado el propósito, las palabras clave y la estructura de Juan. Miremos las enseñanzas de Jesús en este evangelio. ¿Qué fue lo que él enseñó? ¿Cómo enseñó? Inciso A, la relación entre las señales y las enseñanzas de Jesús. Vea usted la figura 3.8. Analice la figura 3.8. Eso le queda tareita en casa. Las 7 declaraciones yo soy de Jesús. Jesús usó palabras yo soy para mostrar a la gente quién era. Según la figura 3.10, resume las afirmaciones de Cristo. Bueno,
no vamos a leer tanto esto, solo quiero decirle lo siguiente. Nadie, nadie en la historia israelita, ninguno que se llame profeta, ninguno que se llame un juez, ni el mismo Moisés que habló con Dios, que vio las espaldas de Dios, se atrevió a usar la expresión yo soy. Es una expresión muy, muy, muy lejos del orden natural de los hombres. El único que la utilizó fue Jesucristo. Moisés en su momento le dijo a Dios, entonces, ¿qué respondo si me preguntan quién me envió? Y el Señor le dijo, te envió yo soy el que soy. O sea, esa expresión significa el Todopoderoso. Nadie puede compararse con él. Y Jesús dice 7 expresiones. Yo soy el pan de vida. Nadie pudo realizar semejante afirmación. Yo soy el pan de vida. Obviamente es una metáfora que indica que así como el pan común da sustento, este pan celestial produce vida eterna. Pan de vida. Otra dijo, yo soy la luz de este mundo. Otra dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el buen pastor. Mire, mire qué expresión tan profunda. Yo soy la puerta de las ovejas. O sea que nadie puede venir a Dios sin entrar por la puerta de Jesucristo. Son 7 declaraciones totalmente propias de la divinidad. Nadie más que Jesucristo puede dar vida eterna. Nadie más que Jesucristo puede ser el pastor de sus almas, de nuestras almas. Nadie, nadie puede ser mejor que Él. Entonces, estas 7 declaraciones poderosísimas que no pertenecen al orden natural de los hombres fueron dichas por el Señor y esto hizo temblar la sociedad judía. Estas expresiones hicieron temblar a toda la religiosidad de aquel entonces, porque conocían perfectamente quién había sido la única persona en el Antiguo Testamento que había hablado de esta forma, y ese era el creador de las cosas. Bueno, inciso C, lecciones aprendidas por medio de personas que hablaron con Jesús. A través de Andrés aprendemos que debemos compartir nuestra fe con otros. No conocemos a Andrés tan bien como a Pedro, su hermano. Sin embargo, era importante, él creyó en Jesús y llegó a ser un obrero espiritual. Siempre lo vemos llevando a alguien a Cristo, primero a su hermano Simón, luego al muchacho con el almuerzo que Jesús multiplicó, ¿verdad? Finalmente, algunos visitantes griegos en Jerusalén que querían conocer a Jesús. O sea, aprendemos de la labor de Andrés. Andrés conoció primero a Jesús y este Andrés dijo, voy a hablar con mi hermano Pedro y se lo presentó. Y estos fueron a buscar a Felipe. Y así vemos que este hombre testificó de Jesús y eso nos enseña a nosotros que también tenemos que testificar sin miedo. Una lección a través de Simón Pedro que aprendemos que Jesús cambia a los que creen. Cuando Simón encontró a Jesús, le profetizó sobre su nuevo nombre, Pedro. Este cambio significó una renovación en su carácter. Simón era inestable. El Señor no podía depender de él, pero se transformó en Cefas, que significa una roca movediza, ¿verdad? Una roca movediza.
Entonces, vemos aquí el cambio de una persona inestable a una persona sólida en la fe, que por supuesto a través de las circunstancias de la vida, Pedro llegó a consolidarse como un hombre de fe, no así cuando estuvo con Cristo, usted sabe bien la historia, él lo negó, pero después de la resurrección del Señor, Pedro se convierte en un paladín del Evangelio. Bueno, aprendemos a través de Nicodemo que creer está vinculado con el nacer de nuevo. Nicodemo se había capacitado para saber las verdades del Antiguo Testamento. Aún así no había experimentado el nacer de nuevo. No sabía que Jesús era el Mesías. Jesucristo le enseñó del Antiguo Testamento y se comparó a sí mismo con la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Nuestro Señor llegó a ser el Salvador de todos los que creen en Él. Sucesos subsecuentes sugieren que Nicodemo llegó a ser creyente. Es correcto. Se convirtió. Entonces, la palabra creer da paso al nuevo nacimiento que ocurre en el corazón de los hombres cuando nos convertimos. Instrucciones finales en el aposento alto. Jesús dio un sermón extraordinario cerca del final de su vida, que se registra en Juan, capítulo 13 al capítulo 16. La gente a menudo lo llama el sermón del aposento alto. Los detalles se encuentran solo en Juan. Jesús había terminado su ministerio público al final de Juan 12. Entonces se reunió privadamente con sus discípulos, les habló sobre dos acontecimientos importantes que ocurrirían. Primero, él dijo que pronto se iría y que ellos no podían irse con él, pero les prometió volver y llevarlos a la casa de su padre. Segundo, Jesús les dijo que no los dejaría solos, él enviaría otro consolador para estar con ellos. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para tomar su lugar. El Espíritu Santo viviría en ellos, les enseñaría y les daría poder para testificar y los guiaría a toda verdad. El Evangelio de Juan engrandece nuestra vida, presenta la vida y enseñanzas de Jesús de una manera que añade a los sinópticos. Los cuatro evangelios nos dan una comprensión completa de Jesús, quién es, qué hizo y qué enseñó. Bueno, hermanos, ahí llegamos a nuestra presentación de hoy, ¿verdad? Hasta aquí termina el cuarto evangelio. Si usted tiene alguna interrogante, puede hacerla, ¿verdad? Puede hacerla. A mí, pastor, solamente una consulta. Juan era hermano de Jesús, o sea, hermano, hijo de María, ¿o no? Juan, Ajá. no, No, ni uno de los 12 apóstoles eran hermanos de Jesús. ninguno. Los que eran hermanos de Jesús fueron Santiago, el escritor de la carta de Santiago, y Judas, el escritor de la carta de Judas, pero no son apóstoles. No Ah, son ok. apóstoles. Ellos no anduvieron con Jesús entonces. No, recuerde que lo echaron y le dijeron, Ajá. ve a predicar a otro lado. Cuando el Señor resucita, por testimonio de la mamá, entonces ellos se convierten al Señor. Ah, ok. Sí, que Sí. ahí estaba confundida. Sí, porque siempre como decían que Juan, el apóstol amado y todo eso, entonces yo pensé que Juan era hermano de sangre de Jesús, o sea, hijo de María. No. Ahora, hay una cosa ahí que usted acaba de mencionar que yo pienso, o sea, es mi pensamiento, ¿no? Que Jesús le mostró un gran amor especial a Juan porque era la persona, o sea, Juan se convirtió en una persona tan condescendiente, tan tierno, tan amoroso, que era la persona indicada para cuidar de su mamá, de María. Cuando Jesús está clavado en la cruz, le dice, hijo, he ahí tu madre.
¿verdad? Madre, he ahí tu hijo. Entonces muchos creen que para ese momento José ya había muerto, ¿verdad? Para ese momento José, el marido de María, ya había muerto. Entonces por eso es que algunos lo relacionan de esa forma, pero o sea, Jesús le encargó a su mamá, mire qué lindo esto, desde la cruz le encarga el cuidado de su mamá, que por favor cuide de ella, ¿verdad? Es algo muy tierno de parte del Señor. Sí. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Ok, bueno, parece que todo está claro. Recuerde hacer los cuestionarios, por favor, ¿verdad? Recuerde hacer los cuestionarios. Nunca olvide las titulaciones, cuestionario eh, de los evangelios, tal, por decir así, va. Cuestionario del Evangelio de Juan, cuestionario del Evangelio Mateo, de Marcos, de Lucas, para que yo mire cómo trabajó, ¿verdad? Bueno, entonces estamos citados para el miércoles con la ayuda de Dios. Miércoles, que Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos vemos para la próxima. Pastor, bendiciones.